Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Me gustaría hablar de un tema muy importante que encontramos en la Escritura, en el cual Dios nos dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Dice 1 Corintios, capítulo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. El cristiano puede poner toda su confianza en Dios, por cuanto Él no miente, dice Tito 1:2. Por eso Dios hará lo que promete hacer según el versículo 8, es decir, confirmarnos hasta el fin. La fidelidad de Dios, un gran atributo de Él, es la base de la persuasión del cristiano de que Dios perfeccionará lo que comenzó en Él. Dice también el versículo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué glorioso llamamiento, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas! El cristiano es coheredero con Cristo, padeciendo con Él ahora en esta vida y esperando ser glorificado juntamente con Él en el día final. Romanos 8:16. La comunión de la persona con Cristo depende de su comunión con los apóstoles de Cristo. Es decir, eso es lo que dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, vamos a leer este versículo, Primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 3, Primera de Juan 1:3, dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, hermano y amigo, Juan estaba escribiendo a los hermanos y le estaba diciendo que si nosotros tenemos comunión con los apóstoles, tendremos comunión también con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice este versículo. Depende de estar andando en la luz. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cristiano tiene comunión con otros cristianos, porque ellos también están en comunión con Cristo. Y vamos a ir, pero voy a anotar otros puntos interesantes en este estudio. Es decir, nosotros hemos sido llamados a la comunión con Dios, a la comunión con su Hijo Jesucristo, a la comunión con los apóstoles y profetas, a la comunión con los demás cristianos que profesan la misma fe que nosotros. Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Podríamos citar un sinnúmero de escrituras donde se deja ver el cuidado de Dios para con nosotros, la preocupación, es decir, su preocupación por nosotros y búsqueda de Dios para con los hombres. Dios nos ama muchísimo
y Él envió a su Hijo al mundo a morir en propiciación por nuestros pecados. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a su creación, a sus criaturas, porque Dios se preocupa tanto por el hombre, porque quiere bendecirle, quiere el bienestar, compartir su gloria incomparable, compartir su comunión, compartir la eternidad con Él, con su Hijo Jesucristo, con los apóstoles y profetas, con todos los hombres de fe, con todos los creyentes de todos los tiempos, ya sea del Antiguo como también del Nuevo Testamento. ¿Cómo nos llamó Dios? Vamos a ir a una porción de la Escritura en Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 al 13. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos llamó por medio del evangelio para obedecer y ser rociados con la sangre preciosa de Cristo. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En todo tiempo, Dios ha buscado y sigue buscando al hombre. La fidelidad de Dios no se puede describir, porque no hay palabras para describirla. Oseas 2, 14, versículos 19 y 20, nos dice así la palabra del Señor. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Dios fue como un esposo para Israel, y a pesar de la infidelidad de su pueblo, siempre Dios buscó la manera de atraerlos para Él, de ayudarles, de bendecirles, de colmarle de todas las ricas bendiciones que Dios nos da. ¿Para qué nos llamó Dios?
Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué nos llamó Dios? Para trasladarnos al reino de su amado Hijo, es decir, a su iglesia, para alcanzar la gloria de Cristo. Dice segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, para alumbrar los ojos del entendimiento, para saber cuál es la esperanza y las riquezas de su gloria. Efesios 1:18. Dice así la palabra del Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El propósito de su llamado: para darnos vida, ya que estábamos muertos delante de Él por el pecado. Es decir, estábamos separados. Efesios 2:1 dice, vamos a ir a Efesios si me queréis acompañar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el propósito de su llamamiento fue para darnos vida, ya que estábamos muertos, es decir, separados de Él, delante de Él, por medio de nuestros pecados, para manifestarnos con Él en gloria. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El propósito de su llamamiento: para reconciliarnos, para tener reconciliación y comunión con Dios. Es decir, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para tener comunión con los apóstoles, profetas, los cristianos, etcétera, etcétera. Para recibir una corona de gloria. Primera de Pedro 5:4 dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea nuestro Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice también, para la salvación de nuestras almas, el propósito de su llamado, hermanos y amigos y amigas. Para la salvación de nuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos. Métodos usados por Dios para hacer ese llamado. Vamos a Efesios 4:11. Y Él mismo, es decir, Dios, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles siguen con nosotros por medio de sus escritos. Nos siguen hablando. Tenemos evangelistas y maestros para predicar y enseñar el mensaje de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la salvación. No solo ellos, sino todo cristiano que enseña el llamado de Dios, que es el evangelio. Los pies son hermosos porque caminan en pos de los propósitos de Dios, que son santos. Para concluir, ¿qué nos resta decir? Digamos como el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14 nos dice así la palabra del Señor. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias por vuestra atención, por escucharme este pequeño mensaje en el cual hemos visto ese llamado a la comunión. Hemos visto cómo nos llamó Dios. Hemos visto para qué nos llamó Dios. Cuál fue el propósito de su llamamiento y métodos usados por Dios para ese llamamiento. Hoy podemos beneficiarnos de su amor, de su misericordia, si no hemos creído todavía en Cristo, si no nos hemos puesto en paz con Dios, si no hemos aceptado esa comunión, ese llamamiento a través del Evangelio, esta comunión con nuestro Señor Jesucristo, esa comunión con los apóstoles y profetas, esa comunión con todos los santos en todos los lugares del mundo, esa comunión que tenemos por la gracia de Dios. Mis queridos amigos y amigas, que el Señor os bendiga y que sigáis teniendo un bendecido y feliz día. Muchísimas gracias. Un saludo.